Ya. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Brian Steven Inco. Ellos son mis compañeros. Luis Felipe Hola, Benítez. Michael Arte López. Nonelki Silva. Bien, vamos a estar hablando sobre un taller, ¿cierto? Sobre una novela de José María Vargas Vila, que se titula la novela Aura o las Violetas. Entonces son 11 preguntas, entonces empezamos con esto de una vez. Primera pregunta. En un párrafo de 5 renglones, escriba un pequeño resumen de lo que trata la novela Aura o las Violetas. En pocas palabras, tenemos que decir un resumen de lo que más o menos trata la novela. Entonces, empiezo yo. La historia es una historia más o menos de amor, tragedia y obsesión, ¿cierto? De dos niños que se enamoraron, el protagonista que no tiene nombre y Aura, ¿cierto? La chica. Ambos estuvieron enamorados de pequeños, pero por unas circunstancias el chico se tuvo que ir a la capital, ¿cierto? Entonces no se vieron durante 3 años. A los 17 años el protagonista volvió y se encontró otra vez con Aura, pero estaban diferentes. Unos sucesos más adelante se descubrió que se iba a casar con un anciano, ¿cierto? Para poder ayudar a su familia, que estaba pasando por unos malos momentos. Entonces pasaron otras cosas. En la boda, el protagonista trató de evitarla, no pudo. Después de eso, cayó una depresión y varias cosas después. Se enteró que Aura había muerto y ya. Ahora, Bueno. La historia en sí trata de que, bueno, el protagonista y Aura estaban enamorados de pequeños. El protagonista se tuvo que ir a la capital a estudiar porque la mamá lo obligó literalmente porque el padre había muerto. Ellos eran ricos, pero no tanto para mantener a una familia de gran tamaño. Que Aura se comprometió con un señor ya mayor que tenía dinero y cuando el protagonista regresó se dio cuenta de que Aura estaba indiferente, que se iba a casar y quiso interrumpir la boda, pero llegó tarde, entró en depresión, se quiso suicidar y ya después se dio cuenta de que Aura se murió y que ya el señor mayor quedó como un amigo del protagonista y el protagonista se mató. bien, Felipe. Bueno, como dijeron anteriormente, pues la historia en sí se basa en dos protagonistas principales. Tenemos a Aura y pues el principal, que ese sí no nos comenta su nombre. Todo comienza, digamos que con un romanticismo entre estos dos jóvenes, Aura y el prota, que a la final, después de avanzar un poco en esta historia, el protagonista se va, digamos que a una escuela o a un colegio. Ahí pues hace sus estudios normal y pues andaba comunicándose con Aura. Pero resulta que cuando él llega, digamos que a visitar de nuevo a su amada, esta la va, digamos que alejándose un poco más de él, alejándose y alejándose. A la final dándose cuenta de que ella, Aura, pues había ya salido, digamos que darle casamiento a un señor de mayor edad, alguien viejo, por el hecho de que su familia estaba en problemas. Eh, a la final todo termina con, digamos que Aura muriéndose, no se nos cuenta qué, pero nos imaginamos que es la depresión o la tristeza de, digamos que todo en sí, lo que pasó en esa historia. Sigue Michael. Bueno, mi punto de vista de esta historia es ya un amor prácticamente como una obsesión de estos dos personajes, ya que, por ejemplo, Aura muere por la pena de no haber estado con el protagonista y el protagonista siempre casi se suicida al darse cuenta de que se iba a casar con otro, con otro man, por así decirlo. Esta historia nos hace comienzo
de dos jóvenes que se prometieron amarse por toda la vida. Y para sellar esto, lo hicieron con un ramo de violetas, con lo que pasó esto. Ya el joven ya se fue para la capital a hacer sus estudios. Ya cuando vuelve, la encuentra ya que se va a casar con esta otra persona y se deprime, llegando al punto de casi suicidarse, a no ser que si no hubiera aparecido la madre del protagonista, él hubiera terminado en una tragedia. También quiero hacer énfasis de que ya después de la pena que le dio a Aura de no haber estado con su amado, ella murió y en la historia también nos cuentan que después él se tiró como a una especie de río y murió también. Listo. Bien, continuando ahora con la segunda pregunta, en un párrafo explique qué tipo de texto y en qué tipo de narrador está escrito y muestra los ejemplos de este último. El tipo de texto está formado poéticamente, ¿cierto? Se nos narra una historia para identificar de historia, ¿cierto? Romántica y trágica al final, con varias interpretaciones para identificar lo que nos cuenta. Y el tipo de narrador, ¿cierto? Es en primera persona, porque principalmente la historia está narrada por el chico, ¿cierto? Menos, excepto el final, que es narrada por otro personaje que nos describe cómo murió el protagonista. Los dos ejemplos, ¿cierto? Son cuando este protagonista describe totalmente a Aura, es una rubia de ojos de ojos azules, ¿cierto? Y el otro ejemplo es cuando el protagonista expresa su dolor por el rechazo a Aura, ¿cierto? Lore. No, pues yo creo que ya No, con pues es esta una pregunta en terminamos esta general. pregunta. Sí. Y si todos tienen que responder huevones. No, estas preguntas para, pues de todos, básicamente. No, Sí, todos tienen que es de decir una también. única No, porque es respuesta. que nosotros habíamos hecho el taller y en el taller pues nosotros no vimos otros ejemplos. No, huevón, acuérdate que lo que dice el profesor, que cada punto, todos tienen que dar su punto de No, vista. yo sé, pero este en especial es énfasis para todos, pues porque todos lo hicimos, básicamente. Entonces todos tenemos la Porque misma no respuesta. tenemos la misma opinión. Sabemos que es romántico y en primera persona. Es un texto de romántico trágico y primera persona. Bueno, sí, es verdad. Es, Ujú. Entonces, pasemos con la tercera pregunta. Ok, Sí. sí. Analicen cinco párrafos, en la tercera, analicen cinco párrafos cortos la evolución de los siguientes personajes, cómo empiezan y cómo terminan. El primero es el enamorado de Aura, el protagonista. El segundo es el anciano esposo de Aura. El tercero es la madre enamorada de Aura, la madre del protagonista. El cuarto es Pablo y el quinto es Aura. Entonces, empezaré yo con el enamorado de Aura, ¿cierto? Que es el protagonista. El protagonista en sí empieza enamorado, ¿cierto? De Aura y todo eso, pero lamentablemente termina muerto por la tristeza que tenía de la muerte de Aura. Nore, tú escribes al anciano esposa Aura, ¿ok? El audio. El esposo de Aura en sí empezó queriendo ayudar a Aura y terminó arrepentido por la decisión que tomó de casarse porque dijo que era la causa de su sufrimiento. Bien, Felipe, la madre del protagonista. bueno, la madre del protagonista. Pues ella a la final, en mi opinión, fue algo hipócrita al final. Digamos que ella ciertamente decía que quería este protagonista, pero pues en la parte, en las últimas de las páginas nos menciona que en un funeral pues que hubo, esta madre no asistió y pues comentaba de que la madre era alguien
digamos que quería a su hijo, pues entre comillas. Y a la final resultó como con cierta hipocresía por parte de la madre, en mi opinión en eso. Michael, ahora Pablo. Pablo fue el amigo el del protagonista. En la primera escena que nos muestran que él aparece fue en la parte donde él lo acompaña a la boda. Y en lo último que nos hace énfasis la historia es que él fue el que nos cuenta que el protagonista se suicida. Bien, ahora terminando es con Aura, ¿cierto? Ella empezó enamorada, ¿cierto? Del protagonista cuando eran niños y se tenía entre ellos dos una gran amistad y un gran enamoramiento, pero terminó triste, ¿cierto? Y con la muerte, porque lamentablemente murió por una enfermedad que tenía, entonces así terminó la historia de Aura. Bueno, la cuarta pregunta es, relea las cartas que se escriben los personajes y explique cuál le gusta más y cuál le gusta menos, de razones de su gusto, ¿cierto? La carta que en sí a mí me gustó más, ¿cierto? Fue donde Aura le dice al protagonista que no les crea más, que ella es una mujer casada y que la respete. La razón, ahí viene, ¿cierto? Las cartas que menos me gusta, que es, para poner en contexto, es cuando el protagonista va a un teatro y ahí se encuentra ahora junto con su esposo. Entonces ahí el protagonista le escribe en una carta que si quieren que si quiere ser amantes, ¿cierto? A escondidas con él. Y Aura le responde lo que dije anteriormente, que la respete, que ella es una mujer casada, que tiene sus privilegios, no sé cómo decirlo bien, ok, lo siento. Entonces, Sí, yo diría, mis compañeros darán una breve explicación de por qué les gustó también estas dos cartas. Sobre- bueno, eh, a mí me gustó la carta en la que ella dio como sus límites, porque él estaba proponiendo cosas indecentes ya que ella estaba casada y ella puso sus límites y supo marcar la línea hasta por donde podían llegar. Yo estoy de acuerdo pues con la carta de respuesta que le dio Aura, porque básicamente ahí digamos que hizo algo correcto y puso digamos que esa pared, o sea, ese paro, porque la verdad con la carta que hizo este protagonista, no, sencillamente no era algo bueno que se podía, digamos que admirable de hacer. Entonces, de mi opinión, sí estuvo bien esta carta de Aura y estuvo mal la carta del protagonista. La carta que más me pareció mala, como ya han dicho, fue cuando el protagonista le escribió a Aura diciéndole que eh, básicamente que se hicieran amantes mientras ella estuviera casada. Y la que más me gustó fue obviamente cuando ella le respondió que ella tenía sus límites y que no quería serle infiel a su esposo. Listo. Bien, continuando con la quinta pregunta, ¿cuál de los personajes de la novela le pareció más admirable? Y explica las razones. Para todos en general, incluso para mis compañeros, la personaje que más nos parece admirable de la novela es Aura. La razón, ¿cierto? Es que ella, ¿cierto? Cuando se fue el protagonista, quedó con sus padres, ¿cierto? Y con sus hermanas. Pero un tiempo después, lamentablemente, su padre murió. Entonces, estuvieron en un tiempo, ¿cierto? Durante un tiempo, en decadencia. La cosa es que ya más o menos a los 17 años, ¿cierto? Esta Aura se encontró con el anciano. Entonces, el anciano y ella acordaron que Aura se iba a casar con él mientras él la ayudara, ¿cierto? A mantener a su familia, que ya estaba pasando por hambre extrema y entonces, bueno. ¿Mm? Entonces, ella en pocas palabras se puede decir que sacrificó casi su vida, ¿cierto? Su propia vida
para poder ayudar a sus padres, a su madre y a sus hermanas, es incluso estando casada con el señor ese. Bueno, Amor, da ahora razones. sí me parece admirable porque ella sacrificó su felicidad por el bienestar de su familia, porque el esposo le estaba prometiendo los medicamentos para la mamá y una mejor estabilidad de vida para su familia. Pero digo que sacrificó su felicidad porque ella seguía enamorada del protagonista. Y también acuerdo pues con mis compañeros de que Aura pues pensó primeramente en su familia antes de, digamos, su propio amor, lo cual es algo también bastante admirable. Eh, y pues siguiendo la aclaración de lo que hizo el protagonista, pues que no pudo entender esa situación y queda como ciertamente difícil, pero en sí Aura, una de los personajes que más me gustó en la novela por sus acciones. Michael, da tus razones, ¿ok? Eh, de los personajes que más me gustaron, sí, es verdad. Sí, la personaje que más admirable de la novela. El más admirable de la novela, mm, podría decir que Aura y en una parte también Pablo. Ahora, ya que tuvo mucho valor, también como ustedes han dicho, a casarse con una persona para el bienestar de su familia y poderla sustentar. Y por parte de Paula, de Paulo, ya que nos hace referencia a todo lo que pasó también, que él lo acompañó a la boda, eh, y nos contó también cómo murió el protagonista. Bien, continuando con la sexta pregunta es, ¿cierto? ¿Cuál de los personajes de la novela le pareció el menos admirable? O sea, el que menos le gustó y el que más le desagradó. Ay, Para mí, el personaje que más nos desagradó, sí o sí, fue el protagonista. La razón, Todo. el protagonista sí o sí, es y es muy obsesivo con Aura. Él no quería aceptar que estaba casado ya con alguien más, solamente que él solamente la quería para ella y ya nada más. Si no puede tener, entonces nadie más podría tenerla. Entonces es un personaje que es muy obsesivo con la otra personaje, ¿cierto? Con Aura, y a la vez un poco tóxico. Nore. Ah, bueno, sí el protagonista, machos, no sean Ya, así. continúen, continúen. bueno, en sí el protagonista fue el que menos me agradó porque estaba muy obsesivo con Aura y la culpó a ella de haberse casado con un hombre rico cuando la verdad él se desapareció por 3 años y ni siquiera se pudieron ver durante ese tiempo que él estuvo en la capital. Bueno, la verdad para mí es que yo tenía esperanza desde el principio cuando leí la novela. Vi que el protagonista era bastante amoroso, poético, digámoslo así, y bastante romántico en cierto sentido, pero me sorprendió al final que resultó ser todo lo contrario y resultó ser alguien, digamos, que se llevó mucho por sus emociones y terminó como, pues, la historia ciertamente mal. Paso la palabra a Mike. El personaje que nunca y nunca jamás me va a gustar después de haber leído ese libro fue el protagonista, ya que hace muchas referencias a las personalidades de todo, expresa muchas cosas que no se captan bien, digámoslo así, pues, critica mucho, da muchas referencias, y tiene una obsesión demasiado grande
con Aura, llevándolo incluso también, como yo lo había dicho antes, a casi suicidarse. Es un personaje básicamente que, por así decirlo, te puede sacar hasta rabia, ya que pues, tiene una forma de ser muy despreciable para una persona. Bien, continuando con la séptima pregunta. Explique si le gustó o no el final de la novela, ¿cierto? A mi parecer, medio me gustó, medio no me gustó. Pero muchachos, Bien, a mi comience. parecer, el final medio me gustó, medio no me gustó. La A razón mí me es encantó. que, sí, cada quien tuvo su merecido. El protagonista tuvo su merecido, ¿cierto? Porque fue un obsesivo, entonces terminó muriendo, ¿cierto? Por su obsesión. Porque si ahora no estaba, entonces él no iba a estar tampoco. Y medio no me gustó, ¿cierto? Por el final que tuvo Aura, porque ella no merecía tener como que ese final. Nore. A mí sí, no me gustó el final porque Aura, yo digo que no debería haber muerto, porque ella lo único que estaba era sacrificándose por su familia y terminó muriendo por no aceptar su felicidad. Felipe, el audio, el audio. ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta? Que porque no te gustó o sí te gustó el final. No, pues el final para mí eh, es acordado, la verdad. Los que tuvieron su merecido, por ejemplo, el protagonista terminó con su muerte. Y bueno, la que sí me dolió un poquito más fue la de Aura, que lastimosamente sí murió por alguien que ciertamente no se lo merecía al final. Entonces, por esa parte, ese final de Aura no me convenció mucho, o sea, no me gustó mucho. Paso mi palabra a Michael. El final a mí me pareció, pues para mí, para lo que yo sentí cuando leí el libro, muy satisfactorio ya que el man se mató, la verdad. Eh, ya que tenía una forma de ser como muy obsesiva, como expresando que si no, no es de él, no es de nadie, lle- hasta el punto de pronto haber llegado, tal vez, no sé, a intentar matar el marido de Aura para estar con ella. Según lo que yo leí, nos expresa ese sentimiento de poder hacer todo lo que sea para tenerla a ella de compañía. Bien, continuando con la siguiente pregunta. eh, ¿Cuál fue la escena de la novela que más le gustó? ¿Y explique por qué? La escena en sí, que a todos nos gustó, sí, ¿cierto? Fue una escena donde el protagonista estaba, ¿qué? En un campo de violetas, ¿cierto? Donde escribía el campo de violetas muy bonito, muy perfecto, ¿cierto? Entonces, es la escena, ¿cierto? De la novela que más nos gustó a todos en general, ¿cierto? Entonces, no hay mucho que explicar de esto, ¿cierto? Ahora la novena pregunta es, cite las 5 frases que más le gustaron de toda la novela y explique por qué le gustaron, ¿cierto? Las 5 frases que más nos gustaron están acá. A ver, Bueno, continuando con la pregunta, las 5 frases son estas. La primera frase. En el jardín de la iglesia se cultivan las rosas de los martines, los lirios de las vírgenes, las hiedras de los casados y las violetas de las viudas. Amor. bueno, la mía es, me duele el corazón, pero me río. La tercera es, me parecía bella, con la hermosura majestuosa del sepulcro. Michael, la cuarta. La cuarta sería, no te vayas, por Dios, no me abandones.
Y Felipe. La última. Perdóname, perdóname. Yo no tengo la culpa. Bien, la décima es una carta más o menos, un párrafo de lo que al autor, de qué es lo que pensamos sobre su novela. Entonces voy a contarlo de Paso una la, vez rápido, pausala un contando momento. esto, ¿ok? Pausa, pausa. Me gustó bastante la novela de José María Vargas Vila porque nos cuenta la historia, una historia de un amor muy bonito, ¿cierto? Pero es muy obsesivo, muy tóxico y que al final tuvo un final muy trágico. Entonces, hubo escenas que me gustaron y hubo escenas que no me gustaron, ¿cierto? Y hubo escenas donde uno se siente como si estuviera interpretando al mismo protagonista. Entonces, me gustó bastante la novela. Ya le, A mí, le di a grabar. Eh, ya di las razones de por qué me gustó, ¿cierto? La novela de José María Vargas Vila. Entonces, mis compañeros les van a decir las razones. Nore, empiezas tú, después Felipe y después Michael. Voy. Bueno, las razones. Me sigo viendo. Ya que me perdí, muchachos. buenísimo, Norel. Esta es la 10, ¿verdad? Y yo como quito de pulgar, espérate. Sí, es la 10. Bueno, me gustó su novela, pero a la vez no. ¿Por qué? Me gustó como empezó de un romance, pero después en el desarrollo no me gustó porque habla en sí de ella como temas de obsesión, de la cuando la trata feo por haberse casado con otra persona, el suicidio y esas cosas. Bueno, Felipe. Bueno, a mí, pues, a ver, yo en sí no soy muy fanático de estas, digamos que, libros que son de mucha poesía, demasiado, digamos, romanticismo que llega a pasarse. Y a la final todo se derrumba porque terminan, digamos que los protagonistas ciertamente Muriendo. mal. Eh, entonces, pues en mi opinión, eh, a ver, tiene su parte buena, digamos que al final, en que se pone, digamos que más serio y más realista este asunto de, digamos que traición o no traicionar, buscar beneficio mayor a personas más queridas, como dando el ejemplo de que Aura se fue, digamos que con este señor viejo para poder ayudar a su familia. Digamos que son cosas que pueden ocurrir en la vida real y por eso digamos que me gustó ese énfasis de que puede pasar, digamos que esas situaciones en la vida cotidiana de cualquier persona. Entonces, me gustó, digamos que por esa parte. El romanticismo no tanto, el exceso de esas palabras, por así decirlo. Paso la palabra a Michael. Eh, la verdad, siendo 100% sincero, no me gustó la novela. Por las razones que ya había dicho antes, que da mucho, que se enfoca mucho también en enfocar las características de, digamos, de Aura y también Epa. teniendo una obsesión demasiado grande con ella. Eh, básicamente, esto fue lo que más me hizo que no me gustara más esta novela, ya por la obsesión que tuvo el protagonista de solamente querer ahora solamente para ella y no más. Pues es uno de los libros que yo creo que jamás me va a gustar. Y bien, ya con la última pregunta, ¿cierto? Sería la 11. Es, finalmente, en un párrafo sugiere un final distinto y coherente con la trama para esta novela. Un final que yo di, ¿cierto? Para un final distinto para esta novela, que casi más o menos todos tomamos en cuenta, ¿cierto? Fue uno donde
en vez de morir Aura, muriera el anciano, el esposo de Aura, ¿cierto? Para que Aura se quedara con las Con, riquezas, con ¿cierto? la Con la pensión, con la herencia, pensión. con la herencia del esposo. Entonces, ya después de eso, llamaría, le enviaría una carta al protagonista diciéndole que vaya donde ella, ¿cierto? Para por fin poder estar juntos. Ahí más o menos un final es igual para todos, ¿cierto? Veamos que yo tengo un final distinto relacionado con eso, ¿cierto? Yo también tengo otro final. Yo también tengo otro. Entonces, digamos que Eh, quiero hablar, quiero hablar. Sí, ¿puedo hablar? Bueno, Otro final que yo podría enfocar ahí sería que el Cuchito, como ya sabemos, se hubiera casado con la mamá de Aura. ay, Pero a sí. este tiempo, ya estamos hablando de un tiempo entre el siglo XIX y el siglo XX. Y en ese tiempo se veía mejor casarse con la hija más bonita de la familia. No, sí, pero estamos hablando de un final hipotético. Pues a la Sería final, un final así y ya todos dos hubieran podido haber estado juntos y no quitándole a la familia nada. Básicamente la familia quedaría bien y ahora quedaría feliz. y a la final también apoyando pues ese final, digamos que el viejito, pues en cierta parte también como que supo lo que ocurrió con esta Aura y este protagonista, y a la final no se lo tomó, digamos que tan mal. Entonces, posiblemente si hubiera, digamos que sabido sobre ese romanticismo que había entre Aura y el prota, quién sabe si de pronto este viejito, el viejito se hubiera casado con la madre, pues para respetar a ver ese romance que tenían Aura y el prota. Aunque bueno, pues, tampoco se lo merecía el prota, pero es un final ahí, un final aparte. Eh, ¿ya todos dijeron o ¿Ah? Ya habíamos todos terminado. dijeron? Sí, por eso te estoy diciendo que ya habíamos terminado, por eso hice eso. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Pero Adiós. vamos a jugar.